Una vez fuera de vista se podía escuchar al soldado gritar como un loco y luchar con fuerza en lo que pareció ser una eternidad, que en realidad fue solo medio minuto como máximo. El soldado reapareció y tenía el arma del habitante en su mano y comenzó a disparar desde atrás de los habitantes, y los soldados comenzaron a cubrirse mientras las ráfagas comenzaban a rociar su área. De alguna manera el soldado sabía cómo usar esta maldita arma y mató a unos cuantos antes de regresar al grupo. Los habitantes y los soldados lucharon durante un periodo de 3 horas antes de que finalmente terminara. Con la nueva arma, muchos habitantes fueron masacrados con bastante facilidad y solo un puñado de soldados murieron o resultaron heridos, en su mayoría aquellos que habían luchado cerca de la línea del frente. Se sospechaba que los habitantes pensaban que los soldados serían oponentes igualmente iguales a los combatientes anteriores a los que se habían enfrentado, probablemente encontrando los mismos tipos de armas y tácticas de la época, pero lo que no habían tenido en cuenta era que este grupo era una unidad militar altamente entrenada con armas automáticas de largo alcance, compuesta por hombres que eran combatientes disciplinados, entrenados para matar sin piedad. Siguiendo las órdenes de su oficial al mando, ganaron de manera convincente. Muchas de las armas de los otros habitantes fueron recuperadas y el único habitante vivo, uno gravemente herido, estaba siendo observado por los soldados que intentaron comunicarse con él durante varias horas, abofeteándolo y golpeándolo antes de que se le ordenara finalmente. Esta fue la entrada que más me sorprendió del informe de este incidente. El oficial al mando había demostrado una fuerte determinación durante toda esa terrible experiencia, manteniendo una voluntad fuerte con el fin de recuperar y documentar cuidadosamente todo con prudencia científica. Pero ante la pérdida de sus hombres y al ver que se llevaban a los muertos, creo que su soldado interior cedió a las emociones. Así que el único habitante vivo, cautivo, nunca tuvo una oportunidad de vivir. Estoy seguro que más tarde su lado intelectual se había sentido mal por perder un espécimen tan extraño. Después de la última matanza, algunos soldados notaron que presenciaron la retirada de muchos habitantes y algunos se dieron vuelta tan pronto como comenzó la lucha. El comportamiento observado también fue extraño, como si inicialmente estos habitantes no esperaran que hubiera una verdadera pelea en absoluto, pero en cuanto se dispararon las balas en rápida sucesión, muchos huyeron y se notó que los que huyeron parecían estar sin armas y que su vestimenta era diferente a los que se habían quedado, casi como si llevaran batas de laboratorio. Después de que terminaron las 3 horas de combate, los hombres agarraron a sus muertos y solo los elementos esenciales que necesitaban, incluyendo algunos artefactos de aspecto más importante, y especialmente las armas de los habitantes muertos. Se relató en el informe: salimos de ahí llevándonos todo lo que pudimos. El oficial al mando en el informe había indicado que algunos soldados habían recomendado que aprovecharan su victoria y se adentraran más en el túnel, pero el oficial al mando decidió no hacerlo hasta que pudieran analizar todo lo que había ocurrido y determinar contra quién demonios estaban luchando. Esta serie continuará. El oficial al mando ordenó que solo 3 cuerpos de habitantes subterráneos fueran llevados de vuelta a base Muroc, en California. Les dijo a los soldados que encontraran los cadáveres de estos habitantes subterráneos menos dañados y los metieran en bolsas. Más tarde, cuando llegaron a la superficie, hubo una sensación de alivio y refugio seguro. De alguna manera, instintivamente, sabían que los habitantes subterráneos no los seguirían más. El equipo de superficie preguntó sobre el enfrentamiento y comenzó a contar quiénes habían logrado llegar y quiénes no. Y comenzaron a documentar las historias de los soldados que regresaban. Se contabilizó el paradero de todos los muertos. Luego comenzaron a surgir denuncias sobre algunas especies desconocidas que, según algunos soldados,
parecían ser humanos con una cabeza grande. Algunos dijeron que pensaban que no tenían una apariencia humana en absoluto, y otros incluso dijeron que pensaban que no medían más de 4 pies y tenían piel gris anaranjada con grandes ojos negros, algunos con pequeños mechones de pelo ralo. Algunos eran simplemente grises sin pelo en absoluto. Había diferencias leves, pero reconocibles entre estas criaturas. Tras un análisis posterior, se determinó que las especies con las que se encontró durante la lucha eran los Eloaformicidae, los grises, como se describe en las tablillas históricas. El ejército habría llamado a la unidad inmediatamente a Murok, pero las tecnologías que se suponía que estaban encontrando abajo eran simplemente demasiado importantes para ser ignoradas, y no todo había sido recogido. Además, el comando de regreso a Murok quería todo lo que pudieran recuperar, así que una serie final de exploración hasta el set llevaron a cabo 2 niveles más seguros antes de sellar finalmente la entrada que habían encontrado y acordonar toda la zona como jurisdicción militar clasificada. No hubo más lucha, solo un entendimiento de que íbamos a bajar allí y matar a todo lo que se moviera, si era necesario. Algo me dice que en ese momento los habitantes también lo sabían. Las cosas permanecieron tranquilas durante algún tiempo. Hoy, cuando miro hacia atrás y veo el éxito de la campaña de 1940, en comparación con el fracaso devastador del otro evento ocurrido en 1979, me dice cuánto habían progresado los habitantes, como si estuvieran planeando tanto que lucharían con más éxito la próxima vez. La conclusión aquí es que el grupo de 1940 tenía un armamento muy superior al de sus predecesores apaches, por lo que tomaron a los habitantes por sorpresa. A pesar de eso, el informe decía que los apaches también habían luchado bien, matando a muchos de estos seres grises según la cantidad de cuerpos que encontraron. La evidencia también mostró que su encuentro anterior con los grises lo superó en número por 1 a 10. La creencia es que los apaches habrían prevalecido si hubieran sido ligeramente mejores en número durante su lucha. Uno tiene que preguntarse cómo eso habría cambiado las cosas hoy, porque algunos analistas especulan que algunos apaches lograron salir con vida de su enfrentamiento con los grises en las cavernas de Dulce en el pasado. Debido a esa suposición, en aquel entonces, en la década de 1940, el ejército asignó personal para reunirse con los nativos americanos locales, para preguntar sobre eventos o historias en las que los hombres no habían regresado del área de Archuleta Mesa. Sorprendentemente, algunos de los nativos americanos contaron historias relacionadas con sus textos sagrados, historias de leyendas que recordaban encuentros entre personas y monstruos que vivían debajo de Archuleta Mesa 1000 años antes. Ahora no es interesante, pero los Jicarilla y Apache no hablan demasiado sobre nada, y no se los puede culpar por esto. La transmisión de mensajes a través de contar una historia o recordar un evento tradicional o personal se hace de una manera diferente y en gran contraste con los forasteros cuyo estado de ánimo es una actitud de ir al grano. Si no muestras respeto a la comunidad Jicarilla Apache, no recibirás nada a cambio. Tienes que aprender a comunicarte de manera civilizada y respetuosa antes de que la gente se abra a ti. Aquellos que aprendieron a respetar la narración de historias adquirieron una gran cantidad de conocimientos, y estos individuos tuvieron éxito en Dulce. Una cosa que aprendí personalmente fue que siempre que hablaba con un anciano Jicarilla, era una práctica común interactuar con respeto y escuchar atentamente. Asistía a reuniones privadas con ciertos ancianos que recordaban de memoria, con detalles exactos, varias historias de los textos sagrados, las más importantes de las cuales eran los mitos y leyendas de guerras y caza, pero especialmente las historias de los embaucadores. Era muy importante entenderlas,
Los ancianos comenzaban con una breve oración y cerraban con una ceremonia, después de la cual yo siempre ofrecía un pequeño obsequio como señal de respeto por compartir su ofrenda. Con el tiempo me gané el respeto de mis nuevos amigos. Confiaron en mí lo suficiente como para contarme muchas cosas. Avistamientos de ovnis sobre la meseta de Archuleta, seres grises que fueron vistos de noche e incluso secuestros de vehículos enteros con pasajeros a cuestas. Aprendí mucho. La gente de Jicarilla tiene más que contar sobre el tema de los ovnis y los grises que cualquier otro grupo en la Tierra. Eso ya se ha demostrado. Después de ellos están los Chodropa, de la meseta tibetana del norte, pero llegar a ellos es mucho más difícil. Una expedición de 1947 al Tíbet en la que los científicos visitaron las montañas Bayanjar. Los científicos afirmaron que la tribu tibetana Dropa era de origen extraterrestre que se había estrellado en la Tierra. Un libro llamado Dioses del Sol en Exilio, publicado bajo un seudónimo en 1978 bajo el nombre de David Agamon, supuestamente a partir de las notas de un doctor, Caril Robin Evans, que según Agamon era profesor de la Universidad de Oxford, presentaba fotografías de la tribu y las supuestas piedras Dropa, que contenían mensajes de los extraterrestres. Los escritos de Gray dicen que después de una guerra civil de los grises mucho antes, un grupo se fue a otra área remota para seguir una doctrina diferente. Esta gente, de alguna manera, también se cruzó con los humanos, los Dropa. No sabemos mucho sobre ellos. Interesante. De todos modos, en 1979 surgiría un mundo completamente nuevo en todo Nuevo México, pero especialmente en Dulce. Muchas de las cosas que descubrimos abajo desencadenarían una nueva ola de pensamiento por parte de los militares y el gobierno, y a través de nuestras nuevas relaciones daríamos saltos exponenciales en varios sectores tecnológicos. Coronel, después de todo ese episodio de hostilidades, ¿cómo podría surgir algún contacto diplomático con esos habitantes? Cuando hay algo muy preciado en juego, la diplomacia siempre tiene una forma de surgir. Pasaron 2 años después de la lucha, pero a fines de 1942 sucedió. Esto se produjo a través de un nivel persistente de intentos de comunicarse y comprender quiénes eran estos habitantes subterráneos y qué estaban haciendo aquí. A causa de la guerra, toda la meseta de Nuevo México había cambiado y se estaba dando gran importancia al trabajo de desarrollo atómico. Aparte de eso, ya se había comenzado el análisis continuo y la ingeniería inversa de ciertos artefactos tomados de las cavernas. Se creó un nuevo equipo en la base Muró y se construyó una instalación de 2 partes. En primer lugar, trabajaron para establecer comunicación con los habitantes y en segundo lugar, se trataba de aprender todo lo que pudieran para cubrir todos los aspectos del lenguaje y la tecnología de los habitantes. Pero antes de comenzar, para mantener la integridad del hallazgo y agregar un cierto nivel de consistencia. El oficial al mando original de la expedición Muró y el equipo científico lo crearon. Todos permanecieron en el proyecto, pero todos los demás fueron despedidos. Todos los demás soldados fueron reasignados o dados de baja honorablemente. Aquellos que plantearon problemas potenciales de inestabilidad mental o emocional por el evento fueron enviados al nuevo Centro Médico Naval Nacional de Bethesda, de Maryland, y otros que mostraron una falta de voluntad para mantener el secreto de lo que habían observado fueron enviados a la prisión naval de Urzmuque, acusados de insubordinación, que representa una amenaza inmediata para la seguridad nacional. El Centro Médico Naval Nacional en Bethesda, Maryland, Estados Unidos, también conocido como el Hospital Naval de Bethesda, es considerado el buque insignia del sistema de centros médicos de la Marina de los Estados Unidos.
Es una institución federal que realiza investigaciones médicas y dentales, además de brindar atención médica a los líderes estadounidenses, incluido el presidente y su familia. La prisión naval de Portsmouth es una antigua prisión de la Marina y el Cuerpo de Marines, ubicada en los terrenos del astillero naval de Portsmouth. El edificio tiene la apariencia de un castillo. La prisión naval de hormigón armado estuvo ocupada desde 1908 hasta 1974. Coronel, ¿por qué no utilizar las instalaciones del ejército para estos hombres? Me hice la misma pregunta cuando leí esto. La respuesta es porque Bethesda era una instalación completamente nueva, con un nuevo personal con gente seleccionada que operaba la instalación médica más moderna y tenía un sistema novedoso sobre cómo manejar a los pacientes psiquiátricos utilizando todos los medios necesarios para lograr resultados. Portsmouth fue utilizado estratégicamente por su proximidad. Puede que hubiera más, pero esto fue todo lo que pude constatar. Cuando se terminaron las reasignaciones y la disolución, según el informe, solo 2 hombres fueron acusados de algo, pero casi nadie fue enviado a prisión. Sin embargo, varios hombres de Murdoch terminaron en Bethesda. ¿Qué sucedió en Dulces después de la disolución? Una vez que el nuevo equipo estuvo en su lugar, crearon una instalación permanente en el nivel superior. Habríamos comenzado a desarrollarnos en los niveles inferiores, pero el potencial de hostilidades seguía existiendo y francamente tuvimos problemas para integrar nuestro equipo con sus fuentes de energía. Eran demasiado diferentes. Así que construimos medios convencionales de energía utilizando generadores y similares durante años, hasta que finalmente aprendimos cómo aprovechar sus fuentes. Más tarde, cuando refinamos nuestros propios métodos nucleares, implementamos el uso de microreactores compactos para alimentar nuestras instalaciones. Pero al comienzo de esta nueva fase, a fines de 1943, todo estaba cambiando a nuestro favor. Los expertos en lingüística habían logrado un gran avance con las tablas cuneiformes y con la capacidad de traducir el idioma alienígena. Esto inevitablemente cambió el enfoque hacia el equipo y se hicieron muchos descubrimientos nuevos al alcanzar una comprensión del idioma alienígena. Por ejemplo, se descubrió que los cables iluminados parpadeantes que se encontraron en todo el nivel superior eran líneas de transmisión de datos que usaban lo que ahora llamamos fibra óptica. También supimos que las máquinas de escribir electrónicas y las inmensas pantallas de televisión eran en realidad estaciones de trabajo extraterrestres, que fueron las predecesoras de las computadoras modernas. Y había varios tipos de equipos de laboratorio avanzados, médicos y científicos, que habían sido abandonados por los habitantes. Todos estos permanecieron inactivos durante posiblemente 100 años. ¿Pero por qué razones nadie lo adivinaría por algún tiempo? Fue mucho más tarde cuando nos dimos cuenta de que se debía a su incapacidad para lidiar con el entorno de la superficie, especialmente el sol y la aridez fuera de las cavernas. Cuando postulamos por qué no se movían, la respuesta fue que no podían. Toda su sociedad está firmemente establecida dentro de las cavernas, y recrear otra área similar en un entorno húmedo más preferible ya no era una opción para ellos. Se han convertido en víctimas de la exposición con el tiempo. Se han debilitado y dependen de los sistemas que tienen instalados. Pueden salir y lo hacen por la noche, pero las condiciones deben ser las adecuadas y es solo para unos pocos seleccionados que pueden tolerar la superficie. Hablaremos más sobre los grises más adelante, pero por ahora voy a volver a los detalles sobre la instalación. Así que se formó un equipo de ingenieros expertos y se les puso a trabajar en el equipo, tratando de hacer que todo funcionara. En cada habitación había etiquetas sobre etiquetas colocadas en cada pieza de equipo para que sirvieran como traducción.
El núcleo de ingenieros pasó 2 meses enteros, convirtiéndose en expertos en el idioma alienígena. No solo aprendieron el alfabeto alienígena y el sistema numérico, sino también los símbolos. Verás, el idioma alienígena le daba tanta importancia a su simbolización como a los aspectos alfanuméricos de su idioma. Hay un fuerte uso de ideogramas o jeroglíficos, caracteres que representan palabras. Se usa mucho simbolismo en todas partes. Así aprendimos mucho del idioma tan rápido porque trajeron a 3 expertos en lingüística, 1 de Francia y 2 de Inglaterra, que eran famosos por su capacidad para entender la inscripción a una cuneiforme sumeria, y sin duda se trataba de escritura cuneiforme. Utilizando el conocimiento existente lograron hacer grandes avances, mucho de lo que encontraron en los niveles superiores, en 100 láminas de metal, tabletas. Esas inscripciones servirían como una base para crear una raíz para desbloquear y traducir las antiguas tablillas mesopotámicas tomadas, dando pistas acerca de los habitantes y las civilizaciones antiguas de la Tierra. Al principio, los dispositivos de traducción financiados y creados por el ejército y su equipo de científicos facilitaron la comunicación con los habitantes. Así comenzó el proceso de enviar mensajeros peligrosamente cerca del 3er nivel para entregar mensajes. Varios incidentes implicaron breves intercambios de hostilidad, pero principalmente por posturas, sin que nadie resultara herido. Después de varios meses, se establecieron enlaces permanentes en los niveles. 1 año y 2 años se hicieron comunicaciones regulares. Inmediatamente los habitantes comenzaron a hacer ofertas para crear un acuerdo con nosotros. Esto sería por los recursos orgánicos que necesitaban a cambio de segmentos de su tecnología. Y fue entonces cuando supimos por primera vez que se estaba llevando a cabo un programa de experimentación biogenética con el propósito de sustentar su población. Más tarde aprenderíamos mucho más sobre esto, y no todos los aspectos de este trabajo nos resultaban aceptables. Este era y sigue siendo un asunto que nunca se había resuelto por completo, pero con la capacidad de comunicarnos ahora pudimos avanzar. Esta capacidad de hablar fue realmente monumental. Por cierto, los dispositivos de traducción que creamos simplemente fascinaron a los habitantes, casi hasta el punto en que sentimos que su entusiasmo se debía a nuestro intento primitivo de comunicarnos con ellos. Así que lentamente comenzaron a reemplazar nuestros dispositivos primitivos con su propia tecnología de traducción sofisticada. Coronel, ¿puede explicarnos más sobre el aspecto de las relaciones? Para muchos fue difícil de aceptar el hecho de que estas cosas estén entre nosotros y tengan una historia más profunda y más grande que la nuestra crea. Problemas para muchos, entender que mientras nosotros, la humanidad, estábamos en su infancia, simplemente aprendiendo a hablar, al mismo tiempo que estas otras civilizaciones avanzadas estaban entre nosotros, es una proposición difícil de aceptar. Algunas personas, al enterarse de esta nueva verdad, nunca podrían aceptarla. Tienen que entender que lo que aprendimos en esos túneles puso patas arriba todo lo que alguna vez conocimos o creímos en lo que respecta a la religión, la geopolítica y nuestros supuestos avances en ciencia y tecnología. Ya nada era lo que parecía. Algunos hombres podían tomarlo como lo que valía y otros se desmoronaban. Necesitabas tener una constitución fuerte y una capacidad para resolver ciertas cosas contigo mismo al aprender esta nueva verdad. La verdad es que no estamos solos. Sí, exactamente, que no estamos solos en este universo o en este planeta, y que hay vida inteligente muy parecida a la nuestra, viviendo debajo de la superficie y caminando, incluso trabajando y viviendo entre nosotros ahora mismo. ¿De verdad crees que la humanidad estaba dispuesta a aceptar esto en 1943?
Te puedo decir ahora mismo que algunos de los individuos más fuertes y firmemente arraigados que he podido conocer se desmoronaron. Verás, esta verdad tenía implicaciones desastrosas para aquellos con fuertes creencias religiosas, hizo que muchos hombres buenos cedaran y muchos más se volvieran locos por su incapacidad de comprender la enormidad de las implicaciones detrás de estas revelaciones. Entre 1943 y 1945, el descubrimiento en Dulce, Nuevo México, sería clasificado oficialmente y finalmente llegó a Washington bajo extrema prudencia y secreto para un grupo muy pequeño y selecto de personas. Pero incluso entonces, todavía se necesitó planificación y preparación antes de que cualquier dato saliera del más cerrado de los círculos internos dentro de Washington, D.C. En 1947, el secretario Forrestal, James Vincent Forrestal, fue parte del grupo original de hombres que aprendieron la verdad. Poco después, durante 1948 y 1949, su condición física y estabilidad mental declinaron constantemente. Aquellos a su alrededor comentaron sobre su creciente paranoia. Personalmente, especulo que al enterarse de la verdad, simplemente no pudo resolver el nuevo conocimiento con sus devotas creencias católicas. Imagínense a un hombre que durante toda su vida creyó en una fuerte doctrina religiosa y luego se le dijera que mucho de lo que sabía realmente se correlacionaba con los eventos de la interacción de una sociedad extraterrestre con la humanidad durante decenas de milenios. ¿Cómo cree que un hombre como este tomaría tal mensaje? No muy bien, déjeme decirle. En cualquier caso, el catalizador de su fin llegó durante una reunión entre él y el secretario de la Fuerza Aérea, Stuart Symington. Algo se dijo, algo que dejó al ya paranoico Forrestal emocionalmente devastado, haciéndolo sentir aún más vulnerable, aumentando su paranoia a nuevas alturas. El 22 de mayo de 1949 a las 2 de la mañana, el secretario Forrestal cayó a su muerte. Desde una pequeña ventana, ubicada en el piso 16, en el Hospital Bethesda. Al menos esa es la explicación oficial, pero aquellos que lo conocieron bien creen firmemente que saltó o fue arrojado a su muerte. Mira, esta historia sobre Forrestal es bien conocida, pero el punto es que aquellos que tuvieron problemas para lidiar con esta información pagaron un alto precio. Coronel, ¿se dio este tipo de circunstancia con otras personas de alto perfil? Oh, sí. Hubo otros dentro del gobierno que también tuvieron una muerte desafortunada. Hoy, cuando leo artículos de los llamados expertos en ovnis o escucho a los teóricos de la conspiración a hablar sobre Dulce o el fenómeno ovni, incluso sobre lo que ellos creen que saben sobre los extraterrestres, bueno, no puedo evitar pensar en lo equivocados que están muchos de ellos, pero no todos. Lo que más me intriga es que algunas de las personas, las que eran muy cercanas, si no exactas, en sus datos sobre Dulce que salió a la luz, ahora están muertas. Y personalmente a veces me pregunto, ¿cómo diablos lo sabían? ¿Estuvieron en Dulce o Muro? ¿Fueron parte de las operaciones que se llevaron también en 1979? Me lo pregunto porque nadie, excepto un grupo muy pequeño de personas, estuvo cerca de estar acertado sobre la verdad. ¿Por qué? Porque tenías que haber estado allí en una de las pocas funciones altamente especializadas bajo un paraguas de clasificación, incluso en 1940 y durante las operaciones que llevaron al evento de 1979 que investigué. No muchas personas dentro del grupo de recursos de Dulce trabajaron en otro lugar durante toda su carrera, después de haber sido adoctrinadas en esa instalación. Una vez que estabas allí, eso era todo, lo mismo que con los trabajos de alto perfil en los laboratorios. ¿De dónde crees que adoptaron esta práctica?
Todo este patrón de secretismo comenzó con los incidentes como el de Aztec, Roswell y el de Farmington, pero el que comenzó con todo fue el de San Antonio, Nuevo México. El incidente OVNI de Aztec, Nuevo México, es un caso famoso corroborado en un memorando del FBI, fechado el 22 de marzo de 1950. Un memorándum que confirma que platillos voladores se estrellaron en Nuevo México. El memorándum afirma que un investigador de la Fuerza Aérea afirmó que se habían recuperado 3 platillos volantes en Nuevo México. Una suposición posterior afirma que los platillos fueron derribados en Nuevo México debido al hecho de que el proyecto Diana del gobierno, que era un nuevo sistema de radar de microondas de alta potencia, estaba en funcionamiento en la zona y se cree que el radar interfirió con el mecanismo de control de los platillos. Hasta hace poco los escépticos creían que era un engaño, pero el trabajo de Scott D. Ramsey en el documental Aztec 1948, con el apoyo de su colega investigador de ovnis, Frank Warren, ahora muestra evidencias convincentes de lo contrario. El incidente ovni de Roswell fue la supuesta recuperación de restos extraterrestres, incluidos cadáveres alienígenas, de un objeto que se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México, en junio o julio de 1947. Desde finales de la década de 1970, el incidente ha sido objeto de intensa controversia y de teorías conspirativas sobre la verdadera naturaleza del objeto que se estrelló. Y tenemos también el evento de la Armada OVNI de Farmington del 17 de marzo de 1950 en Farmington, Nuevo México. Casi la mitad de la población de esta ciudad todavía está segura hoy de haber visto naves extrañas volando por los cielos. Las estimaciones del número oscilaban entre varios y más de 500. Los objetos parecían jugar a la mancha en el aire. A veces se alejaban a velocidades casi increíbles. Tenemos también el principal encuentro con un ovni estrellado en Nuevo México el 16 de agosto de 1945 en San Antonio, Nuevo México, Estados Unidos. Reme Vaca y José Padilla eran jóvenes que vivían en San Antonio. Fue en agosto de 1945 cuando dicen literalmente que tropezaron con los restos de lo que creen que fue una nave espacial extraterrestre. Su relato personal demuestra muchos de los ingredientes clave de la tradición de los ovnis estrellados. Un informe posterior a cargo del conocido ufólogo Wendell Stevens muestra al piloto del B-29 William Brophy Sr. volando sobre el extremo norte de White Sands, con vista a lo que parecía ser una aeronave en caída. Su confesión a su hijo Bill P. Brophy antes de su muerte fue que recuperaron un ovni y también tomaron la custodia de los sobrevivientes extraterrestres. San Antonio, Texas. Number San Antonio, Nuevo México. Allí fue donde nos encontramos por primera vez con la capacidad de los Gray para realizar vuelos. Ya habíamos establecido relaciones con los habitantes, pero el evento de San Antonio es un periodo clave en el tiempo que casi hizo que la situación y nuestra relación llegaran a un final abrupto por el ocultamiento de su tecnología de vuelo, de nosotros. Verá, sabíamos sobre el nivel avanzado de su tecnología desde el descubrimiento original de la expedición Muroc y las posteriores excavaciones del equipo, pero nadie había sospechado que aquí era donde se alojaban y utilizaban naves. Cuando detonamos la bomba atómica en el sitio Trinity, esto desencadenó toda una serie de actividades que no habíamos previsto de los habitantes subterráneos. Inmediatamente al mes siguiente, recuperamos y detuvimos a un LOA, quiero decir, un gris, entre varios otros que estaban muertos en un lugar de accidente, un accidente que fue visto antes por un B-29 desde el cercano Alamogordo. Después de ese evento, todo cambió en lo que respecta a cómo llevamos a cabo la interacción con los habitantes subterráneos.
¿Recuerdas que te dije que en la década de 1950 nos habíamos sorprendido por su capacidad para reanudar el vuelo? Trinity era el nombre en código de la primera prueba de armas nucleares de una bomba atómica. Esta prueba fue realizada por el ejército de los Estados Unidos el 16 de julio de 1945, en un lugar a unas 35 millas, 56 kilómetros, al sureste de Socorro, Nuevo México, en el campo de pruebas White Sands, ahora el campo de misiles White Sands. Bueno, aquí está el porqué. Más tarde supimos que era nuestra tecnología de radar basada en microondas, la que planteaba un peligro extremo para sus naves, causando lo que se describió como una anomalía de disparo electromagnético reactivo. Puedes buscar el proyecto Diana, si quieres los detalles sobre cómo funcionó, pero fuera lo que fuese, provocó una reacción en cadena en los sistemas eléctricos internos de la nave, lo que puso en peligro la integridad estructural de la misma, específicamente su fuente de energía. Eso fue lo que hizo que la nave se estrellara sobre San Antonio, Nuevo México, y la tecnología conduciría a varios accidentes más desastrosos. Los rayos, como muchos especulan, no tuvieron nada que ver con las naves estrelladas que se recuperaron en todo Nuevo México en ese momento. Los habitantes optaron por volar durante las tormentas para permanecer ocultos a nuestro radar, pero siempre lo supimos. Así que hasta que pudimos normalizar las relaciones con los grises, tomamos una postura agresiva contra ellos, utilizando nuestro sistema de radar como arma para evitar que volaran por todas partes, causando pánico. Hubo más incidentes, ocurrieron en Socorro, Roswell, Aztec, y los recuperamos todos, pero no antes de que ellos mostraran su terquedad y resolución con un maldito espectáculo aéreo sobre Farmington. El proyecto Diana fue un proyecto del Cuerpo de Señales del Ejército de los Estados Unidos para hacer rebotar señales de radio en la Luna y recibirlas. Señales de radio de microondas reflejadas, hoy llamado M-Tierra, Luna-Tierra. Este fue el primer intento de tocar otro cuerpo celeste. Coronel, ¿qué pasa con Roswell? ¿Son estos los mismos seres que se estrellaron en Roswell? Sí, y Roswell no fue un accidente aislado. Hubo muchos sucesos en todo Nuevo México en ese momento, comenzando justo después de que comenzáramos nuestro desarrollo y pruebas atómicas, y fue por eso que comenzaron a volar con regularidad. Les asustó muchísimo que dividáramos el átomo y creáramos esta devastadora arma. Y sí, estos son los mismos seres recuperados en Roswell. Pero también mencionaste a los Australbus. ¿Tienen un papel en esto? Los grises son responsables de todos los secuestros, implantes de rastreo, incidentes de tiempo perdido, accidentes y mutilaciones. Los Australbus representan un grupo humano ahora. Estos son los grupos elitistas que dirigen organizaciones que a su vez dirigen a todos los demás, incluyendo a ti y a mí y a todos los habitantes. Somos sus esclavos, aunque probablemente ni siquiera te des cuenta, pero hablaremos sobre ellos más adelante. Por supuesto, volvamos a cuando estabas en Dulce. Sí, permítanme llevarlos ahora a 1979, y la razón principal por la que me trajeron a Dulce en primer lugar. Habíamos llegado, la gente estaba por todos lados, pero contenida para que pudiéramos realizar nuestro trabajo y dejarlo regresar a la superficie a través del punto de acceso, los laboratorios de los Alfa. Recuerden, había habido un altercado grave solo 48 horas antes y nos habían informado en el avión. Nos habían dado mucha documentación sobre Dulce. Habíamos aprendido efectivamente la historia y las operaciones de las instalaciones de una sola vez. Nos dirigíamos a TAD-1, específicamente el hangar en el nivel 1, en el auxiliar subterráneo científico y tecnológico de Río Arriba.
Después de instalar una estación en una habitación un poco más profunda en la instalación, pero adyacente al área del hangar, comenzamos a recibir personas y realizar entrevistas, siguiendo nuestro protocolo habitual. Administraríamos el agente que nos proporcionaron y, para mi maldita sorpresa, ni una sola persona se opuso a la píldora. Nadie se atrevió a preguntar para qué era. Simplemente la tomaron. Eso me sorprendió muchísimo. Nos informaron que algunos contratistas desarrollaron una reacción de estrés agudo después de tomar la pastilla. Entonces supimos que teníamos mucho trabajo por delante. El agente administrado era una dosis alta de hidrocloruro de propranolol, un agente que ayuda a combatir el efecto de eventos traumáticos como lo que acababa de ocurrir en la instalación de Dulce. No se observaron efectos secundarios, por lo que realizamos las entrevistas de salida correspondientes y para el segundo día, al mediodía, autorizamos la liberación de todos. El teniente comandante filmó cada entrevista e hizo fotografías de todo y de todos. Recuerdo haber notado que la división de seguridad vigilaba nuestro trabajo muy de cerca y monitoreaba nuestro manejo de los contratistas. Pero aparte de eso, nos dieron las gracias al final y nos dijeron que al regresar a nuestras respectivas bases nos pondrían en contacto. Estuvimos allí 2 días. Durante los descansos salía a caminar sin compañía. Había muchas habitaciones, laboratorios y los pasillos eran exactamente como los habían descrito los soldados de Murok de 1940 en los documentos informativos.